del Centro Universitario por la Libertad y la Justicia Francisco Suárez SJ del ITESO, Gina Arias Rodríguez, investigadora de la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, Olga Paz, del equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP Guatemala, y moderando la mesa la maestra Carmen Díaz, profesora del Departamento de Formación Humana del ITESO. Muchísimas gracias al ITESO por la colaboración en estructurar este panel que vamos a iniciar en esta momento. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. Seguramente en unos minutos vendrán algunas personas más, pero porque seguramente tendremos muchísimas cosas que platicar. Pues quiero contarles que este panel fue gracias a una invitación que nos hizo Elvia para pues seguir sosteniendo este esfuerzo que desde hace ya 3 años están haciendo acá en la Universidad Iberoamericana. Nos parece súper pertinente y bueno, pues queremos agradecerle también a Gloria, que ha estado muy al pendiente de que todo esté en orden, ¿no? En el contexto actual que tenemos en México, ya una de las ponentes de la sesión anterior nos hablaba de la noticia estremecedora del día de hoy, ¿no? De la masacre a la familia, parte de la familia de Julián Levarón, activista en el norte de México. Esta emboscada en donde perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños a manos del crimen organizado, y que en entrevista hoy con Carmen Aristegui, Julián Levarón decía, pues por supuesto que es algo terrible que nos haya pasado a nuestra familia, pero es algo que está pasando a todas las familias en México. Y en ese sentido nos parece que no podemos acostumbrarnos a vivir así, no podemos acostumbrarnos a amanecer con este tipo de noticias terribles de lo que está pasando en nuestro país, y tenemos una responsabilidad muy importante como comunidad universitaria para entender qué es lo que está pasando y en ese sentido poder intentar pensar en algunas vías de salida pacífica a esta violencia que nos está acabando, y donde las mujeres juegan un papel importantísimo. Hay mucho de lo que se está documentando en este contexto es por parte de compañeras periodistas. Ustedes seguramente conocen este trabajo muy importante de México, el país de las 2000 fosas, y tenemos, me parece, una deuda pendiente como comunidad académica para no dejar a las periodistas solas en esta tarea de documentación importantísima del momento actual que vivimos en México. Bueno, en ese marco, nosotras queríamos dialogar en este panel sobre las experiencias de las mujeres que están construyendo la paz, y que tenemos un montón de lecciones que podemos aprender de compañeras que ya han estado pasando por estos procesos, ya han podido, digamos, sistematizar un poco qué fue lo que pasó y cómo dan respuesta, cómo se organizan las compañeras en Guatemala, en Colombia, y qué podemos aprender también acá en México. Digamos que el título cambió un poco, porque más que hablar de este lado de lo que está pasando en México, la invitación es a que estas primeras reflexiones nos ayuden a establecer un diálogo. Entonces vamos a intentar ser algo estrictas con el tiempo, con la anuencia de las compañeras acá, para que en la segunda parte del panel tengamos mucha oportunidad de tener intercambios y que esto que vamos a dialogar nos ayude a seguir avanzando en la profundización de qué hacemos acá en México frente a la violencia.
Bueno, acá, como ya decían, nos acompaña Sonia Perkic, Alicia Paz y Gina Arias. Voy a ir presentándolas conforme vayan participando. Va a comenzar Sonia y nada más para que tengamos un contexto. Sonia tiene un máster en Derechos Humanos, es doctoranda del programa de doctorado de Ciencias Sociales y Políticas de esta universidad, de la Universidad Iberoamericana. Ella ha trabajado durante 20 años en procesos de memoria, verdad y justicia en Guatemala y ha realizado numerosas investigaciones en relación a violaciones graves a los derechos humanos. Se especializa en crímenes de lesa humanidad y genocidio, crímenes de género, violencia sexual y feminicidios. También ha sido parte del equipo de la Fiscalía de Guatemala, que juzgó al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, y que fue sentenciado en 2013. Ha conceptualizado y dirigido la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, es perita para casos de tortura y violencia sexual y actualmente nos da mucho gusto que está con nosotros en el ITESO, en el recién inaugurado Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia en Guadalajara. Entonces vamos a tener 20 minutos para esta primera presentación y luego vamos a abrir para rondas de preguntas y respuestas una vez que cada una de las compañeras haya presentado. Muchas gracias, Paola. Bueno, yo quisiera hoy reflexionar un poco sobre la justicia transicional, que es un término bastante abstracto y que ha sido utilizado en el último año bastante por parte del gobierno, sobre todo en campañas electorales, luego ya no tanto, como también aquí en México, ¿no? Que se empezó a hablar mucho de justicia transicional. Entonces, como una buena parte de mi experiencia laboral es de Guatemala, pues voy a demostrarlo con el ejemplo de Guatemala y ilustrar cómo la violencia sexual puede ser una estrategia de guerra, cómo fue una estrategia de genocidio en Guatemala y la importancia de la verdad y justicia en cuanto a la reconciliación, en cuanto a la no repetición, que son como algunos de los pilares más importantes de cuando hablamos de justicia transicional. Cuando hablamos de paz, hay que pues entender primero la guerra, ¿no? O sea, cómo construimos una paz, pues hay que entender las causas y los orígenes y también las formas de una guerra y quiénes son los afectados y quiénes son también los perpetradores. Fallas técnicas. Cuando... Gracias. Entonces, para analizar una guerra y su impacto es necesario hacerlo con una perspectiva de género, porque las formas y violencias y sus impactos son distintos en los hombres y en las mujeres, y esto en buena parte alude a los atributos socialmente asignados a las personas según su género en una sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, hay que hablar de las relaciones desiguales de poder que crean jerarquías de género en una sociedad. Y cuando hablamos de jerarquía, hablamos de dominación, y cuando hablamos de dominación, hablamos de una subordinación. Y donde la dominación requiere diversas prácticas de sometimiento a través de diferentes formas de violencia, pero en específico la violencia sexual, que puede ser vista como una pedagogía de poder. Si trasladamos esto al contexto de guerra, de conflictos armados, de cualquier índole o de cualquier forma, cuando hablamos de un contexto de violencia política, también se trata de una expresión de humillación y subordinación del adversario,
y esto pues a través del cuerpo de la mujer. Es un acto para controlar, humillar y subordinar a las mujeres o al grupo político o al grupo cultural o al grupo social o incluso al grupo criminal al que pertenecen a través de sus cuerpos. Si me refiero al grupo criminal, puede ser la pertenencia de la mujer a diferentes estructuras del crimen organizado, como se presenta más en México esa realidad, ¿no? Históricamente, cuando hablamos de la violencia sexual contra las mujeres durante las guerras, la violencia sexual siempre ha habido, pero siempre ha sido visto como un hecho colateral de la guerra y como un crimen de honor, pero nunca o hasta hace relativamente poco como una violación de derechos humanos, como un crimen o como un delito, ¿no? Esta en parte es también porque la violencia sexual es poco tematizado por considerarlo como un tabú, como algo privado y como no es interpretado como otros tipos de violencia. Socialmente la violencia sexual no está vista o nombrada como una violencia, sino como más una relación sexual, ¿no? Pero en el contexto de conflictos armados, la violencia sexual contra las mujeres es utilizada estratégicamente. Quiere decir que no son hechos aislados y no suceden fuera de control. Y tampoco se trata de, cuando hablamos de los perpetradores, de personas desviadas o anormales, o como muchas veces se dice que los soldados en combate están privados de sus mujeres, entonces se debería entender que estas cosas suceden, pues el uso de la violencia sexual en zonas de guerra es demasiado extendido y demasiado frecuente y calculado y efectivo como para no ser parte de un esquema político más amplio o como para no ser parte de una estrategia de guerra, ¿no? Entonces de ahí comenzamos a hablar de la violencia sexual como arma de guerra. En el marco de las guerras o conflictos armados se reproducen y se refuerzan las jerarquías de género y las divisiones sexuales existentes en una sociedad, lo que a la vez legitima la violencia sexual masculina, posibilitando violaciones masivas de mujeres sin que se oponga. Ha sido una lucha muy larga de diferentes grupos de mujeres en diferentes partes del mundo y también de grupos de mujeres abogadas, feministas, para que la violencia sexual fuera reconocida como un delito que tiene que ser juzgado, ¿no? Conceptualizar la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad y también de genocidio fue un avance muy importante en los años 90, cuando con la creación de los tribunales ad hoc para Ruanda y para ex Yugoslavia, donde fue la primera vez que se planteó que la violencia sexual masiva hacia la mujer en marco de conflicto es un asunto de política internacional. Trasladando esto a Guatemala, la siguiente. Solo rapidito, para contextualizar, en Guatemala hubo un conflicto armado que duró alrededor de 36 años, que se intensificó en los años 78 al 83, donde se masificaron las atrocidades contra la población civil, en su mayoría poblaciones mayas, donde se cometió masacres indiscriminadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, esclavitud, etc., ¿no? La violencia sexual fue parte de esa estrategia contrainsurgente que se pudo comprobar en el desarrollo de varios juicios importantes que hubo, que voy a mencionar en un momento. Y para contextualizar, el ejército identificó las comunidades mayas
como aliados de la guerrilla y con ello pues formó parte del enemigo interno, ¿no? Entonces se procedió con especial saña como una expresión extrema contra esta población, partiendo de un racismo y una creencia de superioridad de este Estado hacia las poblaciones indígenas. La violencia sexual, como ya dije, sucede casi o en todas las guerras, pero cuando hablamos del genocidio, como sucedió en Guatemala, tiene una función específica, porque existen guerras entre uno, dos o más grupos armados donde el combate se dirige hacia los soldados o grupos militares, pero en guerras donde los objetivos militares son poblaciones civiles por razones étnicas, religiosas o raciales, la violación masiva y estratégica de las mujeres cobra otra connotación, porque no solo, entre comillas, se trata de humillar al adversario, sino como se trata de destruir un grupo étnico en específico, y esto pues es especialmente efectivo a través de los cuerpos de las mujeres, por la posición que ocupan las mujeres dentro de su población, dentro de una estructura familiar y comunitaria. Y cuando hablamos de genocidio, hablamos de una intención de destruir un grupo poblacional específico por razones étnicas, raciales, religiosas, etc. Y por eso hablamos de una planificación, cómo proceder en contra de este grupo poblacional en específico, y donde también en Guatemala esto se logró demostrar a través de varios planes militares. La violencia sexual fue parte de esa estrategia militar en contra de las mujeres. Cuando hablamos de que la estrategia de violencia sexual en el marco del genocidio es especialmente efectivo a través de las mujeres o de los cuerpos de las mujeres, tiene que ver que las mujeres son portadoras de un honor simbólico de todo un pueblo o incluso de toda una nación. Y entonces destruir los lazos comunitarios y los cuerpos de las mujeres pues altera las normas y los códigos culturales, y rompe con la identidad individual, pero también como grupo. Y entonces, como en consecuencia del ataque sistemática contra las mujeres, provoca una estigmatización y un rechazo por parte de la familia y la comunidad, por lo mismo que la violencia sexual es difícilmente visto como un delito, sino como una relación sexual. Y fue un proceso muy largo de entender que se trata de un ataque sistemático, como en el marco de una política de terror. Por lo mismo, durante mucho tiempo, y si lo trasladamos a nuestros contextos hoy, cuando una mujer es violentada, muchas veces o casi siempre es culpabilizada por lo que le pasó. El ejército de Guatemala construyó su estrategia militar de terror basado en normas y valores insertados en la sociedad guatemalteca en general, donde la supremacía del hombre resalta muchos ámbitos e instituciones de la sociedad. Y entonces en Guatemala, por un lado, se tiene un sistema patriarcal en la organización familiar y comunitaria indígena muy tradicional,
y por el otro lado, tomando esto como base, el ejército adoctrinó a sus propias tropas con estos valores, y por lo mismo pues se puede confirmar que fue parte de la estrategia de genocidio en Guatemala. Hablamos justamente de entender estas causas y formas de violencia, y después de una guerra nace en la sociedad una necesidad de conocer el pasado y dar voz a las víctimas cuyas palabras han sido silenciadas y difícilmente reconocidas por parte de las autoridades oficiales, ¿no? Suelen ser reprimidas e incluso criminalizadas las víctimas en el momento que quieren contar la verdad. Existen muchas formas de verdad y existen muchas verdades, y cuando hablamos de una justicia transicional hablamos de darle voz a estas diferentes verdades y voces, justamente para darnos claves de comprensión del conflicto. Existen como uno de los pilares más importantes de la justicia transicional, son justamente la memoria y la verdad, pero también la justicia y, por supuesto, la no repetición. La justicia puede ser una forma para confirmar la verdad, o para dar oído a las voces de aquellas víctimas que fueron silenciadas o incluso negadas, ¿no? En Guatemala el gobierno nunca oficialmente reconoció los informes de verdad que hubo por parte de la Iglesia y por parte de Naciones Unidas, y nunca reconoció los crímenes que cometió en contra de la población civil en Guatemala. Por lo mismo, darle voz a los testimonios de las víctimas sobrevivientes tiene un papel muy importante. Y en Guatemala hubo dos juicios muy importantes para confirmar esta forma de verdad. Y ha sido también una lucha muy larga para que dentro de la investigación de las atrocidades que se cometió en Guatemala sea reconocida la violencia sexual como un crimen a perseguir. Ha sido un esfuerzo de muchas mujeres, nos incluyo aquí también con Olga, de darle oído a estas mujeres y también para incluir sus realidades dentro de una estrategia de litigio que visibiliza la violencia sexual como una estrategia de guerra. Un antecedente muy importante fue un tribunal de conciencia simbólico que se realizó en el 2010, donde se hizo escuchar la primera vez las historias de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, pero un parteaguas definitivamente fue el juicio por genocidio, donde 11 mujeres decidieron romper su silencio y testificar públicamente ante un juzgado o ante los jueces de lo que les ha pasado. Algunas de estas 11 mujeres fue la primera vez que rompieron ese silencio, la primera vez en su vida, que ni siquiera lo han contado en sus casas, por lo mismo que hasta ahí han sido culpabilizadas por lo que les ha pasado, o porque han sido vistos como mujeres de los soldados, pero no como víctimas de un crimen. Y fueron numerosos testigos que dijeron: hoy día ante el tribunal voy a decir, porque aquí es el lugar donde me van a decir que tengo razón, donde me van a confirmar mi verdad. Este juicio por genocidio visibilizó dentro de la sociedad en Guatemala la primera vez la dimensión, o una idea de la dimensión de violencia sexual y atrocidades que sobrevivieron estas mujeres. Otro juicio muy importante es el juicio de Sepurzarco, que sonó mucho, que se desarrolló 3 años después del juicio por genocidio, donde mujeres que fueron esclavas sexuales y domésticas dentro del destacamento militar Sepurzarco rompieron con todos estos estigmas
a pesar de ser mujeres en su mayoría analfabetas y monolingües, lograron acceder a un sistema de justicia bastante excluyente para mujeres, gracias a una estrategia de litigio con enfoque de género que se construyó entre varios grupos, y donde fueron sentenciados algunos de los responsables del destacamento militar por los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica. Quiero dar estos ejemplos para decir que una sentencia que afirma la verdad negada devuelve a la dignidad a las mujeres, ¿no? Lo que escuchamos también a los que estaban ayer, una ponencia también interesante sobre la vivencia o todo el proceso de las mujeres en el proceso de construcción o reconstrucción de la memoria de la verdad, pues este juicio fue una forma, y no digo que es la única, para hacer entender lo que pasó en esta sociedad y que devolvió la dignidad a las mujeres, que hoy día son mucho más respetadas en sus comunidades como lo han sido antes, ¿no? Y donde muchas mujeres después dijeron que ha tenido un efecto reparador casi inmediato para ellas, regresando a sus comunidades después de el logro de estas sentencias. Y justamente estas afirmaciones a través de los tribunales son claves muy importantes para las medidas de reparación para las comunidades, pero sobre todo nos dan claves importantes para la no repetición. Muchísimas gracias, Sonia. Nos el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasarle la palabra a Olga Alicia Paz. Ella es psicóloga con maestría en Psicología Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene un doctorado en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene además 15 años de experiencia en investigación especializada en estudios sobre violencia contra las mujeres, violencia de Estado y VIH. Más de 15 artículos de revistas internacionales y 5 libros publicados. Fue coordinadora del área de estudios especializados en VIH en el Centro de Estudios en Salud en la Universidad del Valle de Guatemala. Es cofundadora del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP, investigadora asociada y presidenta de la Junta Directiva del Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia, CENDES, y ha realizado diversos peritajes para cortes nacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Soy psicóloga y socióloga y voy a tratar de dar un enfoque psicosocial a lo que nos planteó Sonia. Tengo que decir que mi ponencia parte también de un estudio que realizamos con Amandín Puchirón, que está aquí, la saludo, Angélica López, que se llama Tejidos que lleva el alma. Y no tengo ponencia por ahora. Tengo que decirles que primero que nada, hay un vínculo entre la respuesta individual y la respuesta social a un trauma. El Estado agredió a mujeres concretas a través de la violencia sexual con el fin de dañar el cuerpo social. Esta relación entre persona y sociedad queda presente en el daño, pero también en los procesos de nombrar lo sucedido. La memoria tiene que ver con las formas en las cuales las personas y sociedades integran la experiencia vivida y dan cuenta de esto. No me desconecté. Puede pasar a la tercera diapositiva.
La tercera. ¿Esta es la primera? Segunda. Es. A ver si esta gráfica la hice con la intención de dar cuenta de la agresión y del daño. La Comisión de la Verdad en Guatemala destacó que en Guatemala vimos terrorismo de Estado. Conforme a lo que se explicó en la mañana, la Comisión hablaba que el terrorismo tiene que ver con las características del daño de un Estado, pero también con los efectos que garantizaban que tenía que ser a largo plazo y que con estímulos menores llegaran a paralizar a la población. Entonces es importante saber que el daño viene de un Estado el cual cuenta con todo el poder. Todas las estructuras del Estado funcionaban con una lógica contrainsurgente. Las estructuras, estoy hablando del sistema de justicia, nosotros teníamos tribunales sin rostro, tribunales de fuero especial, el sistema educativo, las leyes y demás, o sea, todas las estructuras del Estado. Luego vienen los operadores, que son el ejército y paramilitares, y el victimario, que es la persona que ejerce el daño, en este caso la violencia sexual contra la víctima. Entre la víctima y el victimario se establece todo ese daño del Estado. Por otro lado tenemos a la víctima, quien es la receptora del daño, y este daño se extiende a la familia, a los grupos organizados y a la sociedad en general. Es importante analizar que la familia, el equipo argentino de psicólogos ha determinado que los daños se extienden hasta la tercera generación. Entonces, de la misma manera que el Estado ejerce el poder y el daño, de la misma manera la reparación y los abordajes tienen que llegar a la víctima, familia, grupos organizados y a la sociedad. Ese es el enfoque psicosocial. Entonces, como dijo Sonia, el daño tiene efectos para la persona, familia y comunidad. Y las mujeres, cuando la violencia sexual se produce, el daño en las mujeres se expande a la comunidad, porque somos las mujeres las encargadas de transmisión de la cultura, somos las mujeres las que sabemos de los ritos de nacimiento, somos las mujeres las que enseñamos el idioma y somos las mujeres las encargadas también de los ritos funerales. Entonces somos las mujeres las que llevamos la memoria de la cultura. Si las mujeres son dañadas, toda la sociedad es fuertemente impactada. Como ya explicó Sonia, es que dale la siguiente. En la violación sexual se transgreden las normas sociales, se agrede el cuerpo y se humilla a la víctima. Implica una amenaza vital y exposición a un daño físico, social y psicológico. Las mujeres generalmente quedaron sumidas en un estado de shock, en donde pierden la confianza en el otro y en Dios, porque no hay a quién acudir. En esa función del Estado, que es el que agrede, ya no hay un tercero a quien acudir. No es lo mismo una agresión del vecino, que nosotros sabemos las instancias en donde poner denuncias. Cuando es el Estado el que agrede, ya no hay a quien acudir. Entonces es una absoluta soledad, no solo de las víctimas de violencia sexual, sino que también de las víctimas de tortura, en donde las creencias básicas sobre la seguridad del mundo son alteradas y no se encuentran palabras para dar significado a la agresión. Las creencias básicas sobre el mundo son las que nos ayudan a levantarnos todos los días por la mañana, porque sabemos que vamos a ir a trabajar, sabemos que hay un orden social y sabemos que si este orden se rompe, hay instancias que lo van a resolver. Pues estas creencias se rompen y la crisis entra en los sistemas sociales. Las agresiones sexuales son constitutivas de genocidio, porque imposibilitan la reproducción biológica del grupo, impiden la reproducción social, por lo que ya les expliqué, y porque producen desplazamientos masivos de la población. Entonces, la expulsión del grupo imposibilita para establecer nuevas relaciones afectivas y hay embarazos no deseados. Algunos de los efectos psicosociales
es la pérdida de identidad. Por lo que habló antes Sonia, que las mujeres estamos construidas sobre una identidad, y sobre todo en las comunidades indígenas, donde las mujeres tienen que ser buenas esposas, tienen que llegar vírgenes al matrimonio. En Guatemala es muy fuerte esta identidad impuesta sobre las mujeres. Después de la violencia sexual, las mujeres muchas veces fueron expulsadas del grupo y ya no podrían representar este rol, el cual era impuesto también, ¿verdad?, desde la cultura. Entonces ya no eran pertenecientes a esa cultura. Entonces hay un fuerte impacto sobre la identidad de las personas, daño a la cultura, desplazamientos, expulsión del grupo, nuevas agresiones. Las mujeres víctimas de violencia sexual sufren nuevas agresiones y los propios hombres les dicen, bueno, tú ya fuiste violada, ahora yo te pago si te venís conmigo, o repetidamente dicen sufrir nuevas agresiones sexuales. Y la dificultad en la relación con su propio cuerpo. La memoria también se lleva impresa en el cuerpo. El cuerpo fue altamente agredido y el cuerpo cambia luego de una violación sexual. Por ejemplo, hay mujeres que se engordan, hay mujeres que no pueden tener la misma relación con su cuerpo, mujeres que se bañan muchas veces para limpiarse. El silencio se da porque no hay una forma de representar, no existe. En el terrorismo de Estado, el daño fue tan extremo que las personas no teníamos palabras para significar lo que estábamos viviendo. Y una de las características del trauma es precisamente no tener una experiencia previa que dé cuenta de alguna forma de afrontar lo sucedido. Entonces el silencio se instala, ya sea por vergüenza o porque no hay cómo nombrar lo que pasó. Y tampoco hay quien escuche, ese es el problema. Porque si hablamos, horrorizamos al interlocutor y cumplimos el objetivo del terrorismo de Estado, que es aterrorizar, profundizar el terror en otros. Y si nos silenciamos, también cumplimos el objetivo del terrorismo de Estado, que es callar a la población. Rechazo social, ya dije lo de riesgos en la salud, susto, efectos en la memoria histórica. Hasta la actualidad hay una guerra de la memoria en Guatemala, en donde el ejército todavía se considera héroes de la paz, y las víctimas están luchando por un lugar social que incluya sus vivencias en la historia de Guatemala. Hijos producto de la violación, reproducción de la memoria de la violencia de género, y los imaginarios sociales que permiten la violencia sexual. En la actualidad hay más de 600 mujeres que mueren anualmente de forma violenta. Entonces la intervención psicosocial tiene que ver con atención individual, con hacer grupos en donde las mujeres se encuentren y se escuchen mutuamente, atención a la familia. Como les digo, el daño llega hasta la tercera generación. Tuve la oportunidad de trabajar con 3 generaciones de familiares, y en la primera generación es el silencio por no poder nombrar lo sucedido. La segunda generación expresa un vacío de sentidos que lleva al alcoholismo y a autolastimarse. Y en la tercera generación se han repetido los efectos, por ejemplo, problemas ginecológicos, el no poder tener hijos o abortos en las familias. Entonces, entre la intervención psicosocial está implícita la atención médica, arte, atención psicojurídica, que es desde la psicología cómo podemos aportar a los juicios, el teatro, memoria, museo, lo que vimos en la mañana con Nicaragua y las Madres de Abril, y supervisión de equipos. Todos los equipos que trabajan también necesitan ser atendidos. Entonces ya hablé del grupo, dale para abajo hasta la memoria.
Entonces, la memoria es otro aspecto reparador, importantísimo a nivel social, porque pasa de lo íntimo privado, como los juicios han posibilitado abrir a debate para que toda la sociedad se haga cargo de su historia y se mire en un espejo con estos testimonios terribles. Entonces, el testimonio, una primera parte es terapéutico, integradora de la historia personal. Una segunda etapa tiene una función social de denuncia y de reparación simbólica, que es la justicia. Los profesionales observan que la realización de denuncia y acciones en los tribunales exigiendo justicia favorecían la recuperación moral y psicológica de los afectados. Esto lo dice Elizabeth Lira, que es una psicóloga en Chile. Y también es importante cuando se trabaja con memoria, el trabajo con los cuerpos y el psicodrama. Entonces, es un poco el trabajo con memoria a través del arte. Por favor. Bueno, ahí hay un mural, después de esa, ahí. Un mural sobre la historia de las mujeres, y abajo hay esculturas que realizan las mujeres y dicen: por primera vez nosotros tenemos en nuestras manos a los militares para modelarlos y no son ellos. Y luego está todo el tema de la justicia. Ahí, no, ahí. Diversos casos han abierto la posibilidad para que la sociedad mire su pasado y lo asuma. El genocidio Ixil, el genocidio Achí, esos son los casos que están puestos en los tribunales actualmente. El caso Molina Tyson, que llevó a 4 militares de alto rango a la cárcel, y el caso Sepuzarco, el cual eran 15 mujeres y murió una, fueron 14 mujeres que llevaron a los victimarios a la cárcel. Pero lo más importante con esto es que durante el caso genocidio Ixil, en 2013, en todos los periódicos de Guatemala y redes sociales estaba puesto el tema de las graves atrocidades que sufrió el pueblo Ixil. Entonces, oímos diariamente miles de testimonios, tampoco miles, testimonios contando la historia que habían sufrido las mujeres y hombres, torturas, masacres y violencia sexual. Y la sociedad se tuvo que confrontar con esa historia que tenía negado o silenciado. Toda la sociedad tuvimos que, en ese entonces eran grupos que decían: en Guatemala no hubo genocidio, no somos genocidas, y grupos que decían que tenemos que asumir nuestro pasado. Lo interesante es que la discusión se llevó a cabo en cuanto si hubo o no hubo genocidio, pero nunca se negó la vivencia de las víctimas. Y diariamente tuvimos que escuchar hasta el cansancio lo que estas personas habían vivido durante el conflicto armado. Entonces llegamos a un nivel en que 2 tribunales distintos aceptaron que la comunidad de Ixil sufrió genocidio. El caso Sepuzarco llevó otra vez a la sociedad a verse en un espejo y ver las graves atrocidades contra mujeres que fueron víctimas de violencia, de esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Fueron obligadas a cocinar, lavar la ropa de los militares en el destacamento militar, pero al mismo tiempo eran violadas sistemáticamente. Entonces, frente a un daño de Estado, la aplicación de la ley tiene una función reparadora, ya que los juicios tienen una función de castigo social. Todas las personas pertenecientes a una sociedad pueden verlo y enterarse de quienes participaron. Además, por ser una acción pública, garantiza la reparación a otros que han vivido situaciones similares. Esto es algo muy importante. Personas que no tuvieron la posibilidad de llegar a poner una denuncia en el sistema de justicia se sienten reparadas al ver que estas personas están presas. Es algo ejemplificante y reparador para todos y todas. El reconocimiento de la verdad lleva implícita también una valoración social de lo sucedido, y con esto se puede iniciar la construcción de una historia común.
es un proceso de significación y resignificación del pasado, para que ya las víctimas no tengan que cargar con la historia de todas y todos los guatemaltecos. Los juicios abren la historia para que todas la asumamos como propia. Y las acciones políticas que son tan importantes como el Tribunal de Conciencia para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, un tribunal de conciencia que se dio este año sobre el pasado y presente, cómo la violencia sexual afectó a mujeres durante el conflicto en la actualidad. El arte, como les decía, y este arte, el mural que hicieron las mujeres, fue puesto en el centro del poder, que es el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala, como algo muy simbólico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, también que yo me imagino que está despertándonos un montón de preguntas y de casos que podemos relacionar con lo que está pasando actualmente en México. El genocidio en Guatemala pasó hace muchos años, estamos aprendiendo mucho de la historia y creo que podemos aprender de eso en este momento en México. A continuación vamos a tener la participación de Gina Arias Rodríguez. Ella es colombiana, activista por los derechos de las mujeres y la paz. Ha recorrido distintos territorios de la Colombia profunda, conociendo a través de los ojos y las voces de las mujeres que han vivido en carne propia la discriminación y la violencia sociopolítica. Desde hace más de 20 años han soñado con un país en el que el conflicto se termine por la vía política y negociada, reconociendo los derechos de las víctimas y el deseo de un país en el que la guerra no nos destruya y la paz no nos oprima. Es psicóloga, tiene un máster en psicología comunitaria y es también doctora en ciencias sociales y políticas, docente de la Universidad Católica de Pereira. Se afirma en las consignas: no parimos hijos e hijas para la guerra, ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima. Bueno, muchas gracias Carmen, muchas gracias también a la organización de este encuentro. Ayer conversaba con la maestra Araceli y le decía que creo que la academia, la universidad, tiene que seguir generando estos espacios y tiene que seguir generando también reflexiones para pensar los problemas más álgidos que nos ocurren en las sociedades nuestras en América Latina. Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana tiene que ver con la experiencia, no mía, la experiencia de muchas mujeres y de muchas plataformas de organizaciones de mujeres y de personas LGBT que nos movilizamos hicimos un proceso de incidencia en la negociación de La Habana. Como ustedes saben, en el año 2016 se firmó un acuerdo entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, hoy quiero contarles más o menos cómo hicimos todo este proceso de movilización, cómo profundizamos también el tema. Voy a esperar que esto no se mande solo, y voy a intentar hacerlo yo. Es que se manda solo. Aquí. Voy a contarles en primer lugar cómo se dio o cómo las organizaciones de mujeres hicimos esta incidencia para poner en el centro el reconocimiento de que la guerra y el conflicto armado había afectado de manera diferenciada a las mujeres. Luego hicimos ahí también todo un debate que implicaba decir también, no solamente las mujeres han llevado el peso más fuerte o la carga más fuerte del conflicto armado, sino que también era necesario reconocerlo como de manera diferenciada. Un poco también porque algunos colegas y bueno, demás personas de la academia y también de los movimientos sociales nos decían que hacer esta jerarquización entre las violencias pues no era lo que convenía en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir que violencia es peor o que violencia es menos peor? Entonces decir que lo que la movilización de las mujeres o las organizaciones de mujeres hemos logrado poner en el centro es ese enfoque diferencial que hoy justamente se ve reflejado en el acuerdo de paz y no solamente en el documento sino también en algunas de las medidas que se han venido implementando. En segundo lugar, quiero contarles cómo incidimos en ese proceso de negociación
cómo hicimos que efectivamente se creara esta subcomisión de género, que nos ha llevado pues también a tener importantes reconocimientos y nos ha posibilitado también poner en la agenda pública todos los problemas, pero también las medidas y acciones afirmativas para lograr generar, o lograr más bien posicionar a las mujeres y sus organizaciones en los distintos escenarios en los que hemos venido participando. Y en tercer lugar, como no todo es bonito, quiero también aprovechar este espacio para exponer las alertas en relación con el estado de implementación del acuerdo de paz. Creo que, como lo leía Carmen en la semblanza, nosotras desde hace más de 20 años hemos soñado con un país en paz. Lo hemos caminado, lo hemos trabajado, lo hemos también, como yo muchas veces lo digo, sudado en nuestros cuerpos, pero también hay que decir que el año 2016 no nos llevó a eso que queríamos, y 3 años después de la firma del acuerdo de paz todavía tenemos muchos retos, muchos desafíos y obstáculos que seguir superando, y también pues corresponde decir o generar las alertas sobre cuáles son esos puntos en los que deberíamos avanzar más. Voy a tenerme aquí solamente 2 minutos para contarles qué es la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Ruta es un movimiento social que desde hace 23 años, ahorita el 25 de noviembre vamos a cumplir 23 años de estarnos movilizando por los territorios más afectados o más azotados por el conflicto armado. Si hiciéramos un mapa, no podría decir cuáles son los territorios que no han vivido los efectos y los impactos del conflicto. Sin embargo, cuando nosotras hacemos el análisis de a qué territorio queremos ir para visibilizar esos impactos de la guerra, pues siempre nos encontramos con unos territorios que por la presencia o el accionar de los distintos actores armados, pues generan unos alertas o nos encienden también como las alarmas de cuáles son las vulnerabilidades más fuertes que puede estar viviendo el territorio y las mujeres. Entonces, desde 1996, cuando fuimos a Mutatá, en el Urabá antioqueño, un territorio en el cual en esa década había presencia de todos los actores armados, de 3 guerrillas distintas, de las fuerzas militares y también de fuerzas paramilitares. Es decir, que en un territorio pequeño podía haber presencia de 6 actores armados distintos. Las mujeres allí hablaban de los impactos o de cómo ellas estaban siendo objeto de distintas violencias sexuales y que todos los actores armados eran responsables de ello. Pero en la década de los 90 no teníamos toda esta digitalización y todas estas formas también de hacer visible lo que estaba ocurriendo. Entonces lo que ellas se propusieron hacer fue ir hasta este territorio para visibilizar lo que estaba ocurriendo con las mujeres. Las mujeres de Medellín, que es la capital del departamento donde está este territorio, viajaron 22 horas. Las mujeres de otros territorios viajaron 30, 36 horas y hasta 50 horas, solamente para ir, digo solamente, pero dijeron vamos a ir hasta allá para visibilizar y para abrazar simbólicamente a estas mujeres que requieren también ser escuchadas y sobre todo porque también necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo en esos territorios de la Colombia profunda, como lo decíamos ahorita en la semblanza. Colombia es un país en el que la brecha entre lo rural y lo urbano es profunda y lo que ocurre en lo rural, en las ciudades lo tomamos como si no tuviera nada que ver con nosotros y con nosotras. Entonces esa gran distancia hace que no podamos tampoco reconocer los impactos del conflicto porque se ha vivido allá, pero es allá justamente donde hay que ir y donde hay que hacerlo visible y hay que hacerlo también, hay que hacer también la forma de escuchar lo que ocurre allí. Entonces desde este momento nos movilizamos, hemos ido al Chocó, al Putumayo. En el Putumayo recuerdo mucho porque esta fue particularmente mi primera movilización y lo que queríamos visibilizar allí eran los impactos negativos de las fumigaciones con glifosato. Las mujeres estaban diciendo que el glifosato y las aspersiones aéreas no solamente dañaban los cultivos de uso ilícito, sino que dañaban todos los cultivos y dañaban también la vida de estos territorios. Los ríos quedaban contaminados, los elementos de consumo cotidiano quedaban también contaminados. Y lo digo también porque es nuevamente la discusión en la que estamos en este momento. Esa larga lucha contra las drogas en las que nos meten los gobiernos generan también impactos negativos para las comunidades y para las mujeres. Entonces, 20 años después estamos volviendo a tener que dar la discusión por el tema de las aspersiones con glifosato. Bueno, nos movilizamos entonces desde ahí, creo que ahí se observa muy claramente nuestra consigna con la que nacimos y es la de no querer
o no queremos parir hijos para la guerra. Y esa es la consigna en la que nos seguimos afirmando y decimos, no solamente los actores armados ilegales reclutan a nuestros hijos e hijas, sino que también las fuerzas militares de alguna manera hacen reclutamiento de los chicos cuando cumplen la mayoría de edad y tienen que ir a librar una guerra de la cual ellos no hacen parte o de la que no quieren hacer parte. Entonces, decir que todas las mujeres que han estado vinculadas al proceso se afirman en esta consigna, y es la consigna en la que 23 años después seguimos caminándola y la seguimos trabajando. Bueno, ¿por qué nosotras decimos, creo que las fotografías van hablando mejor que yo, y yo les cuento también pues como sobre esta experiencia? Lo primero que nosotras quisimos poner sobre la mesa, sobre esta agenda, era primero pues decir que el conflicto afecta de manera diferenciada la vida y el cuerpo de las mujeres. Los informes sobre violencia sexual, los informes sobre el desplazamiento forzado, los informes sobre ejecuciones extrajudiciales y otros informes fueron o fuimos las organizaciones de la sociedad civil quienes los hicimos. Un poco como se comentaba en el panel anterior, es la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil quienes nos hemos dado la tarea de decir cuál es el estado de cosas en este momento y frente al conflicto armado, no el Estado mismo. Entonces ahí quiero como señalar este punto. Nace la Mesa de Mujeres y Paz y la Mesa de Seguimiento a Mujeres y Conflicto Armado, que creo que ha producido los informes más relevantes, incluso mucho más que los informes oficiales, y que dan cuenta de estas condiciones o de estas situaciones de las mujeres en el marco del conflicto armado. Y esto lo hacemos desde la década de los 90. Creo que ha logrado también, o se ha logrado tener un impacto importante en los informes oficiales y en lo que conocemos hoy como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que en los últimos años ha producido ya informes puntuales sobre las mujeres y el desplazamiento forzado, mujeres y violencia sexual, mujeres y desaparición forzada y otros tantos hechos victimizantes en el marco del conflicto. Y lo segundo, que es en lo que me voy a enfocar, que tiene que ver con la insistencia en la salida política y negociada del conflicto armado. Una vez se instala el gobierno de Álvaro Uribe, cuando con su política de seguridad democrática, pues la política era una política guerrerista, contrainsurgente, que ponía también en entredicho a muchas de las poblaciones porque se les acusaba de ser auxiliadores de las guerrillas o auxiliadores de grupos armados ilegales, y esto pone también en unos elementos de vulnerabilidad a las mujeres y a las distintas comunidades. Entonces, al final de cuentas dijimos, la guerra no nos ha conducido a ganar nada. Finalmente entonces decimos, la salida que deberíamos o por la cual deberíamos movilizarnos y por la cual deberíamos también abogar es una salida política y negociada entre estos actores. Hicimos distintas campañas, entre ellas una que le llamábamos Acuerdo Humanitario Ya. En ese momento decíamos o instábamos a las partes, concretamente a las FARC y al gobierno, a que hicieran el intercambio humanitario de los presos políticos por los secuestrados que estaban en manos de la guerrilla de las FARC. Y luego fuimos insistiendo mucho más en nuestras movilizaciones. Hicimos una que fue masiva y que fue también pues emblemática en Bogotá, y decíamos ahí todos y todas a la mesa de negociación ya. Cuando nadie hablaba de negociación, nosotras estábamos insistiéndole a las partes que había que negociar y había que terminar este conflicto armado por esta vía política. Es decir que en el año 2012, y aquí ya empiezo a hablar un poco de la incidencia en el proceso de negociación de La Habana, en el año 2012, cuando se instala la mesa de negociación en Oslo, observábamos que los 10 plenipotenciarios del gobierno y los 10 plenipotenciarios de las FARC eran todos hombres, ¿sí? Y las organizaciones de mujeres espectadoras decíamos, ¿y dónde están las voces de las mujeres? ¿Y dónde está todo lo que podemos decir? No solamente porque hemos vivido de manera diferenciada los impactos de la guerra, sino porque también tenemos mucho para decir en materia de construcción de paz y en materia de reconstrucción del tejido social en medio de la guerra y en medio de las adversidades de la violencia. Entonces, en ese mismo momento, llamamos a Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo en ese momento fungía como el alto comisionado para la paz, y le dijimos que por lo menos era vergonzoso que en la mesa de negociación no hubiera ni una sola mujer, y nos facilitó o posibilitó pues también el escenario porque echamos mano de la resolución 1325 de las Naciones Unidas, en las que dijimos efectivamente las mujeres participan de manera minoritaria en los procesos de negociación.
sabiendo y reconociendo que es en lo cotidiano y en los procesos políticos y en los procesos organizativos, nosotras pues hemos generado también estos procesos de reconstrucción del tejido social. Finalmente pasaron 2 años, del 2012 al 2014, para que finalmente pudiéramos instalar la subcomisión de género. Y lo digo siempre con muchísimo orgullo y con mucha alegría también, porque es un logro de las organizaciones de mujeres. Como les decía ahorita, no solamente de la ruta, sino de 8 plataformas de mujeres y una plataforma LGBT, que logramos entonces decirle a las partes: queremos que haya plenipotenciarias mujeres y queremos también que haya una subcomisión de género, porque no queremos medidas puntuales en materia de género, sino que queremos que el proceso de negociación. Es decir, que en ese momento, en el 2014, estas mujeres de las FARC y mujeres del gobierno dijeron: entonces ya tenemos nuestro análisis al primer punto que había sido negociado, el primer punto que era de reforma rural integral, y dijimos ahí también entonces cómo implementar medidas o acciones afirmativas para tener en cuenta el tema de la reforma rural integral con enfoque de género. Pero ya después dijimos, pues queremos también que esté presente en el punto 2, que es el de participación política, en el punto 3, que era el de fin del conflicto, y así. Es decir, que no queríamos, como les decía ahorita, solamente en el punto de víctimas hablemos de género, no, queríamos que estuviera transversal a todo el proceso. Y hoy podemos decir entonces que efectivamente la subcomisión de género y este acuerdo de paz goza de reconocimiento internacional, goza de reconocimiento también dentro del país. Sin embargo, hay distintos obstáculos pues que persisten, como les decía hace un momento. Aquí hay algunos datos muy puntuales, no voy a referirme a todos. Hay una fotografía que, si la ven ahí, en la que dice: la llave de la paz también es nuestra, porque el presidente Santos en algún momento dijo: yo tengo la llave de la paz, y le dijimos: Juan Manuel Santos, presidente, qué pena, usted no es el único que tiene la llave de la paz, ¿cierto? Nosotras también tenemos la llave de la paz y no queremos ser pactadas, sino que queremos ser pactantes. Y este fue nuestro lema en la primera cumbre de Mujeres y Paz. Luego dijimos: las mujeres decidimos y participamos en la segunda cumbre de Mujeres y Paz, en la que Carmen Magallón, tuve la oportunidad de conocerla allí, y también tú pudiste observar todo el ambiente de mucha expectativa, de mucha esperanza y de mucha, también como de mucho optimismo había en ese momento, justamente por lo que habíamos logrado, ¿sí? No voy a tener tiempo a contarles todo lo que les quería contar, pero aquí quiero detenerme en esta gráfica, que es justamente lo que entonces finalmente logramos obtener. Ese acuerdo de paz, que se considera por el Instituto Kroc como uno de los acuerdos más completos en todas las medidas, integra o implementa más bien 100 medidas en materia de género, 100 medidas específicas, en reforma rural integral 27, en participación política 17, en fin del conflicto 16, en la solución al problema de drogas ilícitas 17, en el acuerdo sobre las víctimas del conflicto 15 medidas, y en la implementación, verificación y refrendación 8 medidas específicas en materia de género. Eso es lo que logramos obtener. Sin embargo, allí, no sé si se alcanza a ver, creo que sí, en este último informe emitido por el Instituto Kroc, nos dice: este es el estado de implementación del acuerdo de paz. Como ustedes pueden observar allí, el 23% de las medidas son las medidas completas, ¿sí? Esto se refiere fundamentalmente al fin del conflicto. Los exguerrilleros o excombatientes de FARC entregaron sus armas, se concentraron en los espacios territoriales, ahorita se mantienen en estos espacios territoriales, están trabajando sus proyectos productivos. Los distintos organismos, como la ONU, han hecho todo el monitoreo y la verificación a la entrega de estas armas. El Instituto Kroc y otros reconocen que este es el conflicto en el que por hombres se han entregado más, o por combatientes se han entregado más armas. Es decir, que ahí podemos decir pues que tenemos un éxito en la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, observamos que el 31% de medidas no iniciadas y el 34% de medidas mínimas. Es decir, que tenemos todavía un amplio número de las 518 disposiciones del acuerdo de paz que aún no se han iniciado o que tienen un inicio mínimo. El Instituto Kroc señala, en comparación con la implementación de otros acuerdos de paz, que este avanza al nivel o al ritmo más bien en el que han avanzado otras implementaciones de acuerdos de paz.
Sin embargo, señala una alerta porque plantea que a partir de la posesión del gobierno de Iván Duque, todas las medidas se han ralentizado. Y ahí sí quiero, entonces, quería contarles con todos los datos, pero no tengo como tiempo. Quería simplemente en que es un punto que por supuesto para nosotras es muy importante y que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado y que crea el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y lo conecto mucho con lo que estaban comentando Sonia y Olga en la experiencia de Guatemala. Este sistema crea 3 instancias: la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y la jurisdicción especial para la paz. Vemos ahí que efectivamente nuestra participación sigue siendo importante. En el caso concreto de la Comisión de la Verdad hay unas medidas súper interesantes porque ellos mismos han dicho, ellos y ellas han integrado un equipo con paridad, es decir que el 50% de quienes integran la Comisión para la Verdad son mujeres. Han creado una subcomisión específica de género y de violencia sexual dentro de la comisión. Todas las personas que estamos colaborando con la toma de testimonios individuales y colectivos tenemos una formación también en enfoque de género, es decir que al final de cuentas esperamos tener una comisión o un informe que dé cuenta de esta verdad y que tenga desde el principio y hasta el final el enfoque de género. Y acá entonces quiero decir pues que sí hemos tenido avances, sin embargo esta ralentización de la implementación del acuerdo a partir de la posesión del gobierno de Iván Duque se muestra en los siguientes elementos que quiero también señalar acá y compartir con ustedes. El primero tuvo que ver con la disminución de los recursos y asignación presupuestal para el funcionamiento del sistema integral. A la Jurisdicción Especial para la Paz se le restó el 20% de recursos para funcionar. A la Comisión de la Verdad se le restó el 40%, es decir, funcionamos con la mitad del presupuesto que teníamos pensado funcionar, y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tuvo una disminución del 68%. O sea, es impresionante. Lo que este presidente decía que iba, en uno de sus elementos de campaña mencionaba que iba a ser trizas el acuerdo de paz. No sé si ustedes sepan que el uribismo y el Centro Democrático siempre estuvo en desacuerdo con la implementación, con el acuerdo y con la implementación del acuerdo. Finalmente él moderó su discurso y decía que no iba a ser trizas el acuerdo de paz, pero cuando ya se posesiona pues empezamos a observar que restarle presupuesto, hacer las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz retrasó el funcionamiento de la JEP durante 10 meses, ¿cierto? Y sabemos también que las distintas instancias tienen un tiempo límite para funcionar. La Comisión de la Verdad tiene 3 años, la JEP tiene 15 años extendibles a 20, pero perder 10 meses en ese tiempo es tiempo vital para poder investigar y para poder hacer todo el proceso que le corresponde a estas distintas instancias. Entonces, simplemente quiero decir acá también con un dato del Instituto Kroc que de las 100 medidas del acuerdo, de las 100 medidas que tiene el enfoque de género, hasta el momento solamente hemos cumplido el 5%, ¿sí? Significa que tenemos todavía mucho por caminar, tenemos mucho por seguir trabajando, pero también es necesario decir que es un contexto en el que está siendo complejo poder avanzar en esta implementación del acuerdo de paz. Y por eso quiero terminar también con esta fotografía de Cristina Bautista, una gobernadora indígena recientemente asesinada con otros compañeros de la Guardia Indígena en el Cauca, en un departamento del suroccidente del país, en el que la semana pasada fueron asesinados y asesinadas 13 personas de la Guardia Indígena. Este es un dato muy alarmante. A partir de la firma del acuerdo de paz, hasta el último dato, iban 777 líderes y lideresas asesinados y asesinadas, y esto nos muestra que seguimos teniendo un contexto de violencia y un contexto que no está siendo tampoco facilitador para la implementación del acuerdo de paz. Y no quiero ser aquí tampoco pesimista, pero sí creo que aunque nosotras nos mantenemos también en este deseo firme de trabajar por la implementación del acuerdo de paz, sí es necesario también señalar que hay unos elementos muy adversos y muy complejos para poder hacer la implementación de este acuerdo. Muchísimas gracias, Gina. Súper bien de tiempo. Entonces tenemos pues 40 minutos para que podamos hacer una conversación muy rica y
que nos permita poner en diálogo todas estas experiencias, sobre todo contextualizando. Yo les invito a que lo aterricemos también al contexto mexicano. Hay muchos elementos que las tres compañeras acá han señalado que son muy importantes para tener en cuenta. Yo estoy pensando, por ejemplo, en cuáles son las herramientas que estamos brindando a estudiantes en la universidad para que puedan responder a este tipo de problemáticas. Es decir, ¿qué estamos como universidad ofreciendo? ¿Cuál es nuestra mirada de formación para que las nuevas generaciones se puedan formar para dar una respuesta a estas crisis, ¿no? Esto también que mencionaban sobre las brechas entre lo rural y lo urbano, ¿no? Como justo hoy en la noticia que decía, que hablábamos sobre el asesinato en la frontera de Chihuahua y Sonora, a veces nos queda muy lejos ese tipo de violencias, ¿no? ¿Cómo hacemos para irnos a los territorios profundos y poner el cuerpo y poner ahí un trabajo importante de visibilización y denuncia? Y que esto también me parece que nos invita a pensar que no es solamente pactar la paz o el fin del conflicto armado, tiene que ver con cómo lo implementamos, cómo lo sostenemos, cómo le damos seguimiento, cuánto presupuesto le estamos metiendo a estas cuestiones, porque pasa el tiempo y las cosas siguen sin resolverse, las víctimas siguen pasando años sin encontrar justicia. Entonces, yo voy a abrir el espacio para una ronda de 3 preguntas para que contesten las compañeras y luego podemos hacer una segunda ronda. Entonces, quien quiera romper el hielo, bienvenido, bienvenido. Allá el compañero atrás, por favor, muchas gracias. Hola, buen día. Muchas gracias a las 4. Mi pregunta específicamente a Olga. Mencionaste la figura de la atención psicojurídica. No sé si pudieras ahondar un poquito, digamos, en figuras más específicas, es decir, de qué forma esta figura sí ha aportado procesos judiciales, etc. Gracias. Muchas gracias. Una segunda pregunta o reflexión también que les haya generado estas intervenciones. Acá adelante, acá y acá. Bueno, yo un poco saber, creo que comentar un poquito sobre con las mujeres en los procesos de negociación, y creo que muchas veces nos prestamos a terminar reproduciendo estereotipos y decir como las mujeres deben estar en la mesa de negociación porque pues al final, no sé, nosotros somos más sensibles y tenemos mejor carácter, entonces terminamos nada más haciendo una reproducción de estereotipos que pues no ayudan a la cosa de nada. Creo que de una parte como de decir que es una realidad cuando las mujeres llevan esta parte y más en las comunidades, con esta parte cultural, con esta parte del lenguaje, de los ritos, pero por otro lado creo que al final puede terminar reproduciendo un estereotipo y entonces es muy importante, creo que cuidar con esta parte. Entonces no sé de qué forma, y es una pregunta, no sé de qué forma podemos hacer que pues nuestro argumento, como para decir, pues a veces las mujeres en la mesa de negociación sea mucho más allá de cosas que somos más sensibles, cosas que somos mucho más maternales, entonces terminemos con esta reproducción de estereotipos. Muchas gracias. Por acá había otra pregunta o comentario. Y bueno, terminamos con esa otra pregunta por acá. Acá y acá adelante. Y regresamos. Pues muchas gracias por las intervenciones que han sido estupendas. Yo creo que son 2 casos en donde, tanto Guatemala como Colombia, donde las mujeres organizadas pues han planteado posibilidades exitosas. O sea, lo de los casos que habéis mencionado me parece que es un hito dentro del conjunto, ¿no? Y lo que ha explicado
Sonia, pues también conecta con las mujeres de la Yugoslavia, ¿no? Todo lo de la guerra étnica y todo, ¿no? O sea, la limpieza étnica. Entonces mi pregunta es, en el caso de Guatemala, que hubo un proceso de paz que dijeron un acuerdo muy exitoso, y Luz Méndez estuvo representando, luego se vio que la implementación también ahí hubo problemas, y ahora vemos que en Colombia, lo que ha explicado Gina, porque que ha sido un proceso también emblemático, y sin embargo la implementación, ahí tenemos el tropiezo. ¿Dónde está? O sea, ¿qué claves pueden ser? Si ha sido política, si ha sido que después se ha desmovilizado, en fin, esa sería mi pregunta, porque son dos casos realmente muy, muy emblemáticos. Gracias. Muchas gracias. Y una última allá. Sí, gracias. Yo, para ahondar un poco en el debate y en profundizar justamente cómo logramos articular estrategias políticas que permitan también procesos de transformación social de largo plazo y que permitan sostener justamente a largo plazo o una agenda de la paz o un juicio que establece la verdad sobre los crímenes sexuales. Ayer yo estaba comentando, justamente toda la gente que estuvo acá pudo escucharme y creo que somos las mismas casi. Entonces, poder evidenciar también la contradicción que muchas veces se dan entre los hitos históricos, grandes gestos institucionales, que eso no, digamos, desacredita, ojo, no desacredita quienes han estado llevando a cabo esos procesos, porque los han llevado a cabo con todo el compromiso y con garantizar que esto pudiera llevar la voz, en particular de todas las mujeres que fueron violadas. Yo hablo del caso de Guatemala. Pero ¿qué pasa cuando regresamos a la realidad y a la cotidianidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando solamente nos quedamos en que el juicio es reparador en sí? El juicio no es reparador en sí. Necesitamos integrar otras estrategias de largo plazo y de transformación, de no repetición. ¿Qué hace eso la no repetición? La no repetición no es solamente un juicio. El juicio es fundamental para marcar un hito histórico en la memoria social. Pero ¿cómo sostenemos que este hito también sea un hito en la vida cotidiana de las comunidades y de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para integrar, y eso creo que ha sido también un debate entre el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos, de cómo aseguramos y garantizamos que todas nuestras energías y todo el reconocimiento de cambio no solamente se dé a nivel institucional y también impliquen recursos y energías para procesos de transformación social. En cuanto a los crímenes sexuales, es muy claro la diferencia entre el establecimiento de la verdad por parte de un tribunal que efectivamente permite que otras mujeres se encuentren reflejadas en esa resolución, pero esto cuando regresa a la comunidad o a su entorno familiar y comunitario no llega. Ahí yo discuto, por ejemplo, la eficacia simbólica de la resolución, aunque fuera positiva y condenatoria por parte de los militares. Si no hay voz organizada de las mujeres en esa comunidad o en ese territorio, digamos, la resolución del tribunal no tiene cómo impactar las conciencias colectivas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso es muy importante también evidenciarlo, porque si no seguimos siempre en lemas y verdades, pero quizás cuando nos preguntemos y preguntemos también desde la vida de las mujeres, desde la cotidianidad, eso cambia el enfoque. Y creo que el desafío justamente para la transformación está en encontrar cómo logramos construir procesos sociales y políticos desde las mujeres que permitan también sostener esos grandes hitos históricos. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo para más preguntas también para quienes están siguiendo la transmisión en línea.
Si quieren hacer preguntas, nos las pueden hacer llegar. Acá ya tenemos una pregunta también de quienes están siguiendo desde Guadalajara. Entonces, ¿quién quisiera empezar? Acompañamiento psicojurídico significa acompañar a las testigas desde tal vez antes de que se pone una denuncia sobre violación sexual, porque el enfrentarse a los victimarios cara a cara implica, por un lado, ver a los agresores y tener que hablar. En Guatemala los juicios son públicos, no, o sea, se lleva a cabo cara a cara. Y también implica llevar peritajes o pruebas para que los jueces y juezas puedan entender el daño. Por ejemplo, explicar a los jueces cuáles son esos efectos profundos que no son solamente a nivel individual, sino que impactan a las familias y la comunidad, implica estudios serios y acercarse realmente a las víctimas para poder demostrar y que esto sirva como elementos de juicio. Eso. Sobre los acuerdos de paz, yo pienso que es quien gana la guerra también gana la historia, implanta la historia. Entonces los acuerdos de paz en Guatemala se dieron en condiciones de no igualdad. Y en Guatemala han seguido los gobiernos reproduciendo esos estereotipos de discriminar a la mayor parte de la población indígena. Entonces no estamos en condiciones de igualdad. Hubo una votación para ver si se implantaban o no los acuerdos de paz y triunfó el no, por toda la propaganda que había en contra de los mismos acuerdos de paz. Entonces es la manipulación de la publicidad, como ustedes bien plantearon en la mañana, cómo se manipula la sociedad por medio de las grandes empresas publicitarias. Ahora, sobre el juicio, reparador o no, luego de las mujeres de Secursarco llegaron al juicio cubiertas con pañuelos o bufandas, porque no podían dar la cara porque eran amenazadas dentro de sus propias comunidades. Regresan a las comunidades y actualmente son autoridades, porque el juicio de ellas llevó a la cárcel a los victimarios también de los hombres de otras comunidades y actualmente son referentes. Entonces se les invita a tomar partido y se les invita a que ellas decidan sobre aspectos importantes para las comunidades. Sin embargo, la reparación es una oportunidad para hacer una transformación de las relaciones desiguales de género, porque una de las reparaciones que la jueza dicta es que la tierra vuelva a las manos de estas comunidades, lo que implica una relación distinta en mujeres indígenas que nunca han podido heredar ni poseer tierra, que eso es básico para una transformación de género. Una de las reparaciones que la jueza dicta es precisamente una reparación fundamental, estratégica, que es la tenencia de la tierra en este caso. Entonces, las reparaciones pueden ser una oportunidad para un cambio también en las condiciones de las mujeres históricas. Y creo que eso es por mí. Y sobre todo, lo que tú decías que es muy importante, me voy a robar unos minutos más. ¿Qué lecciones podemos pasar a México? Para mí una lección fundamental es imprescindible poner el foco ya no tanto en las víctimas, también en las víctimas, como en los victimarios. ¿Quiénes son estos grupos organizados que están ejerciendo violencia extrema contra las mujeres? ¿Cómo se forman? En Guatemala fueron durante el conflicto armado 44,000 efectivos del ejército que fueron formados para masacrar y para violar. Estas personas regresan a sus comunidades con otra formación, otros valores, y sobre esto hay que poner el ojo. México está también utilizando el ejército o grupos organizados armados
contra las drogas y demás. Y estos grupos se deberían hacer estudios. De donde hay bases militares hay violencia contra las mujeres y eso no lo podemos olvidar. Quiero seguir en lo que, bueno, iba a decir más o menos lo mismo sobre cómo trasladar lo conversado a México. Y estoy de acuerdo contigo que hay que empezar a estudiar los diferentes grupos organizados que son parte del crimen organizado, pero no solo, cómo operan para empezar a entenderlos. Hasta ahora, bueno, hay muchos estudios, o bueno, no hay tantos estudios, pero los estudios que yo he llegado a conocer se enfocan más en la explicación de la evolución histórica de los grupos armados en México, pero no el analizar su modus operandi. Y pues quiero volver a decir lo que dije muy al inicio, que para entender una guerra hay que estudiarla desde el otro lado. Y en México el conflicto es multifacético y muy complejo, pero definitivamente es un contexto donde las diferentes estructuras del crimen organizado pues ya tienen bajo control hace mucho tiempo México, pero no a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico que se inició con Calderón, donde pues la población civil se quedó como entre dos fuegos. También fue así. Hay que ver también desde dónde vienen las lógicas de combate y las lógicas de terror, y en las estructuras del crimen organizado no podrían funcionar sin las estructuras estatales, y de aquí hablamos de corrupción y de impunidad, y ahí hablamos entonces cuáles verdades nuevamente se va a develar y cuáles no. Aquí hablamos entonces de las verdades y de las verdades históricas que varían. Hay muchos ejemplos aquí en México, ¿no? Y que las verdades oficiales o las verdades históricas que también se intenta confirmar en los tribunales, pero yo me refiero aquí a una verdad histórica por parte del Estado, ¿verdad? Reprime las otras verdades. Y también quiero mencionar que hay que estudiar, si hablamos de los patrones de actuación de los diferentes grupos armados, leer la hazaña en la que se procede contra los cuerpos. En México los cuerpos humanos se han convertido en cuerpos desechables, tanto de hombres como de mujeres, donde ya los cuerpos son medios para lograr un fin. Y aquí no solo me refiero a las mujeres, para lograr un fin, y hay que tomar, pues, cuando analizando las expresiones y las formas de violencia, hay cosas que yo he llegado a encontrar, y eso es algo, una inquietud que un día quisiera tener el tiempo para estudiar. Desde mi experiencia de Guatemala y luego trabajando en la Fiscalía de Desaparecidos, viendo los casos que hay, que hay muchos elementos después de los acuerdos de paz, en la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, la desmovilización tanto de los grupos armados guerrilleros como del ejército. Yo sé que me extiendo un poco, pero del ejército muchos elementos quedaron desempleados y se enfilaron las estructuras del crimen organizado en México, y las expresiones de violencia, la hazaña en la que se procede en contra de personas civiles, tienen mucha apariencia o muchas características en comunes, cómo se procedió en contra de las personas en Guatemala desde el ejército. Y esto podemos decir, ok, el ejército de Guatemala tiene la culpa de las expresiones de violencia en México, sino eso viene de un entrenamiento militar más allá de Guatemala y de México, ¿no? Entonces eso por una parte. Lo dejo como una reflexión. Y también así como lo que dijiste tú, ¿no? Que desde el feminismo tenemos una gran deuda de analizar
las formas de violencia de hoy. O sea, me quedé como, sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, como que ya crear nuevas claves de análisis también. Y eso, rapidito, en cuanto a la reproducción de estereotipos que se lanzó por ahí, no sé si todavía está la persona. Yo creo que es importante que las mujeres pongan desde sus necesidades y coloquen sus agendas en las agendas públicas. No quiere decir que las mujeres participen en estos espacios porque son las más comprensivas, o las más suaves, o las que dialoguen más. En parte puede ser cierto, ¿no? Es cierto, pero es otra discusión. Sino y quiero retomar aquí, los que vencen las guerras son los que manejan las agendas públicas y políticas, son los que vencen y suelen ser masculinos. Los que definen nuestras agendas públicas y políticas públicas en su mayor parte son masculinos. Los que deciden qué hacemos nosotras con nuestros cuerpos son hombres que toman esas decisiones. Entonces, justamente conquistarnos estos espacios en los diálogos abiertos, en la participación en políticas públicas, sea a nivel regional, nacional o en relaciones internacionales, es muy importante, porque las mujeres vivimos de las violencias de otra manera y los efectos son de otra manera, y suele haber una jerarquización de cuáles historias se cuentan y cuáles no, y cuáles justicias va a haber y cuáles no. Bueno, quisiera conectar con eso que estaba planteando Sonia sobre los estereotipos. Yo quiero decir también por mi experiencia dentro de la ruta, pues 15 años allí, y como decimos nosotras en la ruta y en todos los movimientos de mujeres, pues los movimientos son muy diversos. Hay mujeres de todos los colores, tamaños, sabores, como decimos nosotras, y así pues hay muchas necesidades que las mujeres quieren poner también sus necesidades en las agendas. Hay las mujeres en los territorios cuando tienen miedo, se tienen que desplazar porque sus hijos van a ser reclutados o porque sus hijos han sido desaparecidos, pues por supuesto que ellas quieren decir también su rol de madres es el que funciona u opera allí también en esta incidencia que se quiere hacer. Sin embargo, como el movimiento es diverso, pues hay muchas otras necesidades y expectativas que también se planteó desde estos debates. Yo creo también que reforzar los estereotipos o utilizar estratégicamente las identidades, creo que es lo que también operó en este caso pues en la incidencia para la negociación del acuerdo de paz. Decir entonces cómo utilizamos estratégicamente también nuestro accionar y utilizamos también estratégicamente la experiencia de 23 años y de la plataforma también LGBT, es decir, nosotros también hemos sido, nosotras y nosotros hemos vivido también de manera diferenciada los impactos del conflicto. Entonces creo que todo eso fue también como un escenario para el debate y para las discusiones que fue muy productivo. Y de hecho también aquí tuvimos que ver otra cosa. Victoria Sandino, que hoy es senadora por el partido FARC, las FARC dejaron de ser un movimiento guerrillero para ser un partido político hoy con presencia en el Congreso, y Victoria Sandino para mí, no es por mi sesgo feminista, pero cuando yo les escucho hablar a los otros senadores y a Victoria, creo que Victoria es la que ha logrado también no solamente posicionar una agenda de género que no estaba presente en ella cuando ella era combatiente, ella lo dijo. Yo empecé también a evidenciar cosas cuando creamos la subcomisión de género, y yo creo que esas son también cosas interesantes o lecciones aprendidas que nos deja la negociación y propiamente la subcomisión de género. Cuando Victoria Sandino y los demás negociadores de las FARC dicen dentro de las filas de las FARC había 40% de mujeres eran combatientes. Entonces allí no hay un tema menor, ¿cierto? Esto nos permite también de alguna manera ir como erosionando ese binario de los hombres son los que hacen la guerra y las mujeres hacemos la paz. Yo creo que han participado también mujeres en las filas de los grupos armados, pero también hemos participado en la construcción de paz. Esto hay que reconocerlo y queremos seguir estando allí. Y dentro, esto me parece también que es bonito contarlo porque una de ellas dijo en relación con el tema de participación política, y una de ellas dijo, no vamos a dejar las armas para agarrar la escoba. Es decir, pues queremos también en el nuevo rol que vamos a cumplir en el partido político, queremos seguir haciendo también política, ya no con las armas sino con las ideas, pero no queremos reproducir los estereotipos tradicionales. Y otras decían con una
cosa muy interesante que se generó. Recién empezaron a encontrarse en los espacios territoriales los excombatientes, un fenómeno que se le conoce como el baby boom. Empezaron a nacer un montón de bebés en los espacios territoriales, ¿cierto? Entonces muchas de ellas decían, para mí la paz significa estar en un espacio territorial o en un espacio en el que yo me siento tranquila y en paz para dar a luz a mi hijo, y nacieron un montón de bebés. Entonces pues creo que también pasan allí muchas cosas que uno no puede desconocer también por estar simplemente pues diciendo, no, ahorita todas tienen que hacer política, ahorita todas tienen que ser las grandes lideresas, cuando ellas también tienen otros deseos, pasando de la vida militar o de la vida combatiente a la vida civil. Entonces creo que son cosas que están siendo estudiadas, pero que seguramente abre un universo súper interesante para mirar muchas cosas allí. Y la pregunta de Carmen, que yo creo que ahí tocas como un aspecto estructural en el caso pues del conflicto colombiano, y yo creo que también en Guatemala, y tiene que ver con el asunto de la tierra y del poder sobre la tierra. Justamente por eso fue el punto número 1 de la negociación, el de reforma rural integral. Sin embargo, lo que observamos también, y yo sigo mucho a uno de los investigadores que le hace más seguimiento a toda la implementación del acuerdo en Colombia, él es Ariel Ávila del Instituto de Paz y Reconciliación, y Ariel Ávila plantea que justamente en la implementación del acuerdo de paz no se han tocado las estructuras del poder local, ¿cierto? Entonces hemos planteado las grandes soluciones y unas medidas y unas disposiciones que decían pues 50 años de guerra para darnos cuenta que efectivamente lo que necesitan los territorios es desarrollo. Los planes de desarrollo con enfoque territorial es llevar la presencia del Estado con escuelas, con salud, con vías, con infraestructura, etcétera, a esa Colombia profunda, y eso es lo que menos hemos avanzado. Significa que hay actores y élites políticas y élites del poder local que siguen haciendo incidencia e injerencia para que esto no sea. Entonces, creo que, y bueno, y esto se cruza mucho también con el tema del narcotráfico y de estas redes transnacionales entre el cartel de Sinaloa y los 80.000 carteles que hay en Colombia y que hoy nos tienen en este saldo súper grave y súper doloroso de los líderes y lideresas asesinados. Y acá me tomo solamente un minutico más, Carmen, que ya me estás mirando, que me parece que es muy importante también decirlo. Del acuerdo de paz que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena, que fue el primer acuerdo de paz, y luego el presidente Juan Manuel Santos, presidente en su momento, nos convocó al plebiscito, perdimos el plebiscito, creo que todavía simbólica y moralmente no nos levantamos de esa derrota del plebiscito. Se lo decía y se lo compartía también a Sonia, porque hay que decirlo, esto generó un ambiente de derrota, ¿cierto? Y un ambiente también de imposibilidad respecto a la construcción de paz. Entonces, ese primer acuerdo que se firmó acá y el acuerdo que se firmó nuevamente en el Teatro Colón el 22 de noviembre, ahorita vamos a conmemorar los 3 años de ese acuerdo, lo que logró el Centro Democrático y los opositores al acuerdo de paz fue nada más y nada menos que sacar, por ejemplo, a los terceros civiles o los terceros que se beneficiaron con el desarrollo de la guerra, civiles, ¿cierto? Entonces lo que dijeron, a la JEP o a la Comisión de la Verdad van a tener que comparecer quienes ejecutaron o quienes planearon los hechos de violencia, el Estado, fuerzas militares y las FARC fundamentalmente, aunque hay paramilitares que se están acogiendo a la jurisdicción especial y a la Comisión de la Verdad. Sin embargo, deja por fuera a los terceros, y los terceros tienen que ver con el poder local, económico y político que no permite que definitivamente podamos hacer la implementación del acuerdo. Simplemente por poner un ejemplo, en el Urabá, donde nace la ruta, una de las principales industrias bananeras tuvo que ver directamente con la financiación de grupos paramilitares. Entonces aquí hay asuntos también que tienen que ver con esas élites políticas y económicas que ya no van a tener que comparecer ante la jurisdicción. Y esta fue la gran pérdida que tuvimos entre el acuerdo del 26 de septiembre y el del 22 de noviembre por la incidencia de los opositores al acuerdo con el plebiscito, fue justamente esto. Y esto no es menor, o sea, finalmente tiene que ver con estructuralmente cómo se está haciendo también complejo poder implementar el acuerdo. No sé si te respondí. Muchísimas gracias a las tres. Hay 2 preguntas del Grupo de Equidad y Género en el ITESO, se las voy a leer. Una dice, ¿consideran que la falta de acción del Estado hacia los feminicidios es parte de una necropolítica en contra de las mujeres?
Y otra pregunta sobre esto que tú mencionabas, Olga, si donde hay bases militares hay violencia en contra de las mujeres, ¿qué medidas se podrían tomar ahora que la Guardia Nacional, que tiene un limbo entre ser militar y PF, no replique este tipo de, Policía Federal no replique este tipo de violencias? Anímense a hacer una última pregunta. Clarísimo. Bueno, hay una pregunta para mí directamente. Yo lo que hice fue alertar. Mi idea es hacer como un mapeo en Guatemala, donde hubo destacamentos militares y donde actualmente hay, cómo está la violencia hacia las mujeres, porque mi idea es que donde hay destacamentos militares hay violencia hacia las mujeres, y eso es lo que les quiero trasladar a ustedes como el estudio que presentaron en la mañana. O sea, es necesario localizar en dónde se ubican estos destacamentos militares y qué pasa con las mujeres alrededor. O sea, como una alerta que pasó para México. O sea, iniciar estudios serios para ver si hay relación o no. En relación a si los feminicidios son parte de la necropolítica, esa fue la pregunta, ¿no? Yo creo que hay como varias facetas que hay que ir develando o iluminando, porque las causas pueden ser variadas, ¿no? O sea, definitivamente los feminicidios yo sí los interpreto como parte de la necropolítica, justamente lo que dije de los cuerpos desechables, ¿no? Que cada vez pues crecen más en México. Pero también, como es desde la definición clásica, entre comillas, cuando se define el feminicidio como una de las formas de la cadena de violencia prolongada hacia las mujeres, que es como la última expresión, refiriéndonos con esto a la violencia doméstica, en que se entremezclan esas formas. Hay que siempre entender, y también las respuestas o no respuestas del Estado son parte de esa necropolítica, porque sí se tiene la posibilidad de decidir en su momento si se investiga o no un enfoque de género para develar justamente las formas y causas de una muerte de la mujer o una muerte violenta de la mujer, y justamente ahí es necesario contextualizar, y aquí quiero hacer referencia a la herramienta de la alerta de violencia de género. Dejemos aparte que también funciona o no esta herramienta, está ahorita justo bastante en discusión aquí en México, pero esta herramienta de la alerta de violencia de género exige una unidad de análisis de contexto, justamente para empezar a entender las causas y las formas de las muertes violentas de las mujeres, para crear estrategias de investigación y acceso a justicia por un lado, pero también estrategias de políticas públicas de prevención. Entonces, hasta ahí. Pues muchísimas gracias a las tres, me parece un debate súper interesante que nos invita a que sigamos reflexionando sobre cómo podemos aprender de las lecciones de este acumulado de experiencias, de estas experiencias además muchas veces exitosas, pero que al mismo tiempo nos genera también un montón de desafíos, como vimos en la implementación, son llamadas de alerta. Muchas gracias, y que creo que nos va a ayudar a seguir pensando en cómo avanzamos en este contexto de violencia en México. Muchas gracias a nuestros panelistas y muchísimas gracias a nuestras compañeras del ITESO por haber organizado este panel, por todo lo que nos han apoyado en este evento, y bueno, fue un panel verdaderamente delicioso, muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias.